tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que estés escuchando este podcast que en esta ocasión especial quiero compartir con vos, de parte de la voz de la palabra. ¿En qué pensamos cuando pensamos en la Navidad? Generalmente pensamos en el famoso personaje popularizado por Coca-Cola, o bien pensamos en otro personaje que ha trascendido la historia y que a nosotros como cristianos nos marcó y nos sigue marcando hasta el día de hoy. Lo cierto es que sobre este hecho particular o sobre esta celebración hay muchos mitos y hasta muchos efectos Mandela, se podría decir, pero bueno, no nos vamos a centrar en esto último porque ya de esto vamos a hablar en otro podcast. Pero sí me gustaría compartir algunas cuestiones que estaría bueno aclarar respecto de qué es, de qué no es Navidad y de cómo nosotros, como cristianos, como creyentes, deberíamos tomar en cuenta a la hora de encarar esta celebración. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, me gustaría hablar acerca del primer mito, y es la fecha aproximada del nacimiento de Jesús. A ver, todo el mundo concluye de que nació un 25 de diciembre, pero ¿está comprobado, sobre todo mediante la escritura, que esa es la fecha de nacimiento? Podemos advertir diferentes detalles en la escritura que nos revelan que Jesús no nació un 25 de diciembre. A ver, pensemos justamente en la escena en la que los ángeles interceptan a los pastores que estaban con las ovejas en el campo, en la intemperie. Si tomamos en cuenta que Medio Oriente se encuentra en el hemisferio norte de la línea del Ecuador y que por consiguiente podemos deducir que un 25 de diciembre sería invierno, debido a eso podemos deducir que es inviable que los pastores estén en pleno invierno con las ovejas en la intemperie, porque no estamos hablando de una zona desértica como la que, por ejemplo, representa la zona del Golfo Pérsico y todos los países que la integran, sino que estamos hablando de una zona más bien árida y donde el invierno se hacía sentir. Pero al margen de este detalle que para algunos puede ser debatible o que puede resultar sumamente irrelevante, vamos a centrarnos en un detalle puntual que nos revela la Escritura. Si bien la Escritura no nos revela una fecha puntual y ningún otro escrito nos revela tal cosa, sí nos da diferentes indicios acerca de sucesos que precedieron al nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Lucas capítulo 1 versículo 5 nos arroja el dato de que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, no solamente era sacerdote, sino que pertenecía, de acuerdo a lo que a su vez expresa Primera de Crónicas 24:10, perteneciente a una clase sacerdotal justamente a través de la cual iban rotándose para cubrir turnos de labores sacerdotales en todo el templo a lo largo de todo el año. Teniendo en cuenta de que Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías, se entiende, de acuerdo a cómo estaban establecidos los turnos, de que su turno estaba establecido entre mayo y junio, y este es un dato sumamente importante, ya que en esa fecha aproximada Zacarías estaba no solamente realizando el turno sacerdotal, sino que en esa fecha también es donde se le aparece el ángel Gabriel para anunciarle acerca del nacimiento de Juan. Más adelante, en el versículo 26, dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue a visitar a una aldea llamada Nazaret, a una joven llamada María. Y ya todos sabemos lo que pasa, pero al sexto mes se refiere justamente 6 meses después de lo acontecido con Zacarías. Ahora bien, haciendo una recapitulación de todo lo anteriormente mencionado, si entendemos de que Juan el Bautista pudo ser concebido aproximadamente en el mes de junio y que por razones más que obvias un embarazo dura 9 meses, salvo alguno que otro adelantado, pero bueno, eso es tema aparte, podemos deducir entonces que Juan pudo haber nacido alrededor de marzo, abril como muy tarde. Si el anuncio del nacimiento de Cristo fue alrededor de diciembre, como lo dice el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, transcurrieron 6 meses entre un anuncio y otro, podemos deducir entonces que Jesús fue concebido en diciembre, pero no nació en diciembre. Pudo haber nacido alrededor de septiembre, octubre aproximadamente.
Ahora bien, ¿de dónde sale la idea de concluir de que el nacimiento de Cristo fue un 25 de diciembre? Para eso nos tenemos que remontar al año 380, en donde Teodosio I el Grande, emperador de Roma, establece el cristianismo como religión oficial del imperio. Este no es un dato que determine a posteriori que se establezca esta fecha, porque esta fecha ya estaba establecida, pero es importante tomar este dato como referencia para entender por qué razón ciertas costumbres, ciertas celebraciones, como lo hemos visto en el podcast mencionado acerca de Halloween, por ejemplo, ingresaron en la iglesia cristiana justamente a raíz de la influencia de la Roma pagana. Si bien no está especificado de manera puntual el año en el que se empezó a establecer esta celebración como nacimiento de Jesús, se entiende que desde antaño Roma los 25 de diciembre celebraba el solsticio de invierno, es decir, el nacimiento del dios Sol, conocido como Mitra, y que también alude a Zeus en la mitología griega. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta de que los romanos copiaron bastante de la mitología griega, pero esa es arena de otro costal, tema que no vamos a tratar en este momento. Pero justamente para querer forzosamente hacer que la religión cristiana sea la religión oficial del imperio, esto bueno, en un acto de si no podés contra ellos, úneteles, esto de empezar justamente a introducir costumbres paganas para que tanto cristianos como romanos puedan estar en armonía en cuanto a sus creencias, de decir sí, yo soy cristiano pero sigo con mis costumbres, a mí mis costumbres no me la van a quitar, entonces bueno, de esa manera conciliamos la cuestión, vamos y listo, todos contentos, según el pensamiento del emperador y quienes establecieron diferentes modificaciones en cuanto a la fe cristiana, por lo menos en Roma, en cuanto a ese aspecto y debido a esta cuestión puntualmente. Entonces, para tratar de forzosamente introducir esta celebración dentro del cristianismo, hicieron una cuestión medio de 2 más 2 igual a 4, apelando a la lógica, diciendo, bueno, a ver, si se celebra el dios Sol y nuestro Sol de justicia es Cristo, listo, celebramos el nacimiento de Cristo y ya está. Algo que puntualmente, por lo menos a mí no me cuadra, y creo que sin ánimo de pecar de arrogante a ninguno que tenga el más mínimo sentido común, más si las escrituras nos están mostrando algo totalmente contrario. Pero bueno, eso explica puntualmente por qué, si bien la escritura revela o da indicios acerca de una posible fecha, también está establecido por qué, de acuerdo a los registros históricos, se celebra en una determinada fecha. Por otra parte, hacer mención también a algo que parece irrelevante, no deberíamos centrarnos en ello, pero hay muchas personas que siguen hasta el día de hoy creyendo que Jesús nació en Nazaret. Nazaret fue la ciudad natal, o la aldea, pueblo, como lo quieran llamar, natal de María y de José. De hecho, es allí, como lo mencionamos anteriormente en Lucas 1:26, a donde va el ángel Gabriel para encontrar a María y anunciarle de que ella iba a ser la madre de nuestro Señor. Ahora bien, es importante aclarar, tanto como lo establecen Marcos y Lucas, si bien hablan en contextos distintos, si bien quieren llegar a audiencias distintas con lo que escriben, y esto es importante aclararlo, para justamente derribar un poco esa cuestión de controversia entre un escritor y otro, que se contradecían, y para que muchos salgan después agarrándose de eso para decir, vieron que la Biblia no dice la verdad. A ver, seamos serios en esto. Como les decía, tanto Mateo como Lucas hablan del nacimiento de Jesús y coinciden ambos en que tras un edicto romano todos se tenían que empadronar en la capital, tenían que ir a Jerusalén. Y justamente eso implicaba un largo viaje con María embarazada. No era fácil poder llegar. ¿Sí? Además, bueno, tengamos en cuenta de que José y María no pertenecían a una familia acaudalada, no tenían los recursos necesarios para poder viajar de forma cómoda y eficiente y rápida, por ejemplo, y eso es lo que deriva a su vez en que tampoco puedan conseguir lugar teniendo en cuenta lo que les costó llegar, lo que tardaron en llegar y que tengan que terminar en un pesebre. Y no sé ustedes, pero yo no puedo evitar emocionarme cada vez que pienso en que el Rey del Universo, aquel que es soberano por encima de todo y de todos, nació en el lugar tal vez más sencillo, humilde, como lo quieran llamar, para demostrarte a vos, para demostrarme a mí, para demostrarles a todos de que nuestro Señor empatiza con todos, independientemente del estatus social que tengan.
porque Él se hizo pobre para que a través de su muerte vos puedas ser rico. Y no rico materialmente, como te lo quieren vender muchos charlatanes de la fe, sino para que vos puedas tener algo que tiene una riqueza incalculable, que es el hecho de saber que valés cada gota de sangre que Cristo derramó en la cruz, por vos, por mí. Por eso es importante que tengas en cuenta que el hecho de saber cuánto valés para el Señor vale, valga la redundancia, muchísimo más que cualquier billete, cualquier lingote, lo que sea. Ahora bien, esta aclaración que estoy haciendo no tiene que ver con algo para lo cual necesitemos demasiada investigación. Pero hay personas que, como a Jesús se lo llamaba Jesús de Nazaret, concluyen de que Él nació en Nazaret. Pero a ver, el hecho de saber en dónde nació o cuándo nació no son aspectos que sean sumamente relevantes al punto de establecerlos como cuestiones vinculantes a la salvación. Sí es necesario derribar algunos mitos, que esa es justamente la base a través de la cual estoy compartiendo este podcast con cada uno de ustedes. Justamente que hablamos de mitos respecto de la Navidad, me gustaría compartirles una anécdota que siempre es recordada a mi familia. En cierta ocasión, mi hermana Rebeca y mi sobrina Magali hablaban acerca de qué les gustaría recibir como regalo de Navidad. A todo esto, mi sobrino Enzo, él siempre queriendo destacar por encima de los demás, cosas de niños, tampoco es algo que estemos diciendo a modo de actitud reprochable. Las escuchó y les dijo: vengan acá, siéntense, yo les voy a explicar qué es la Navidad. Bueno, esperábamos que diga algo importante. La cuestión es que dijo: miren, la cosa es así, viene Papá Noel, deja los regalos, se come el pasto, se toma el agua y se va. O sea, mezcló varias celebraciones y causó más confusión que certeza, pero bueno, es una anécdota que siempre queda recordada en la familia. Ahora sí, gente, para ya finalizar este podcast, vamos a hablar acerca del tercer y último mito que nos trae respecto de la Navidad, que es, digamos, de los más populares. Y justamente nos tenemos que referir acerca de quién es Santa Claus, Papá Noel. Para eso nos tenemos que remontar unos cuantos años atrás y hacer mención a Nicolás de Bari, alguien que vivió entre el 270 y el 340 después de Cristo. Fue alguien que, en ocasión de lo que se daba de las celebraciones de Navidad, cuando se empezaba a incorporar el 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Cristo, en las circunstancias que ya explicamos al principio de este podcast, justamente lo que hacía puntualmente Nicolás era repartir regalos a las familias necesitadas de la zona en donde él residía, y que eso justamente alimentó el mito del famoso Santa Claus. Ahora, ¿de dónde viene Santa Claus? Justamente de la adaptación del nombre Saint Nicolaus. ¿Cómo se lo conocía a Nicolás de Bari o a San Nicolás de Bari? De acuerdo a lo que estableció en su canonización la Iglesia Católico Romana, canonización que no comparto, pero no es un tema que vamos a debatir en este podcast, en Alemania. Es decir, así se le decía a Nicolás de Bari en Alemania, Saint Nicolaus o San Nicolás. Cuestión que a raíz de la popularización del mito de San Nicolás de Bari, se empezó a popularizar la idea de Santa Claus, sumado también a diferentes personajes del folclore de diferentes lugares, como Maitreya en la India, Odín según la mitología nórdica, y también sumado a Krampus, un demonio del folclore mitológico que, si bien premiaba a los niños que se portaban bien, se llevaba a su guarida a los niños que se portaban mal. De ahí también venía un famoso villancico que muchos cantan o cuya melodía tararean sin tener la más mínima idea de lo que significa realmente ese villancico, y me estoy refiriendo nada más y nada menos a Carol the Bells. Te la dejo ahí como tarea para el hogar, búscalo en Google y saca tus propias conclusiones.
Puntualmente, y ya para finalizar, lo que quería compartir con ustedes es simplemente una breve reflexión acerca de qué aspectos tomar en cuenta a la hora de encarar la celebración de Navidad, porque se habla mucho acerca de la Navidad. Muchos sinceramente no toman ni el más mínimo sentido de lo que dicha celebración significa. A algunos les da igual si Jesús nació o no, simplemente quieren estar reunidos en familia, lo cual está perfecto y no es algo que tengamos que desmerecer, porque hay un hecho puntual acá. Tal vez Jesús no nació el 25 de diciembre, pero ¿por qué no pensar en que esta puede ser una ocasión a través de la cual podamos reivindicar el nacimiento de Cristo, independientemente de que no haya nacido en esta fecha, independientemente del trasfondo pagano que tenga la imposición de la celebración en esta fecha? Porque qué curioso que somos los cristianos. Tendemos a satanizar aquello que es sumamente irrelevante y tendemos a cristianizar o a expropiar como cristiano y ponerle justamente el rótulo de cristiano a todo aquello que es sumamente blasfemo, pero que representa algo que nos gusta y que también encierra pecados que no queremos confesar. Entonces, antes de señalar de manera hipócrita al prójimo y decir, vos estás participando de una celebración pagana, te vas a ir al infierno, independientemente de la fecha en cuestión, ¿te pusiste a pensar realmente si con esa manera de pretender defender la verdad, entre comillas, Jesús nació en tu vida, en tu corazón? No lo creo. Y tampoco es esto una cuestión de mi parte de querer ponerme como quien tiene autoridad para emitir juicio de valor contra los demás, porque esto es un llamado a la reflexión individual a cada uno, yo primero. Por eso, en esta ocasión, en esta fiesta tan trascendental que reúne a las familias, pensemos en eso, pensemos en lo importante que es el hecho de que, si bien no será la fecha exacta, rememorar aquel hecho tan trascendental que se debe, porque esto es importante, no es que, y sí, podría ser, no. Si realmente decís que sos cristiano y que estás comprometido con la causa de Cristo, lo menos que deberías hacer es comprometerte a que no en esta ocasión, no en ocasiones que ameriten un trasfondo religioso, sino que en todo momento y con cualquier persona con la que te relaciones y en cualquier lugar donde te encuentres, demuestres que el Señor Jesús nació en tu vida para dar testimonio de aquel que vino como un bebé en un pesebre y que murió para que hoy podamos disfrutar de la experiencia de la salvación.